Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, con repetición 6 de la tarde. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace hacer actuar con bondad, justicia y verdad. Efesios 5, versículos 8 y 9. Comenzamos. El sermón que estaremos exponiendo hoy lleva por título Deberes de hijos y padres, y está basado en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Vamos a orar, hermanos, y después la lectura. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, Padre, porque podemos llamarte así, Señor, Padre nuestro, y porque eres tú quien nos ha traído, y porque tú has hecho posible esta relación filial, el poder ser hechos hijos de Dios por medio de tu Hijo, nuestro bendito, glorioso y amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Porque nos has sellado con tu Espíritu, Señor, porque somos tuyos. Ahora, oh Señor, encomendamos en tus manos nuestros corazones, rogando que hables a nuestras vidas con tu palabra y que uses, Señor, la debilidad de tu siervo, de cada siervo tuyo que toma este lugar. Háblanos tú, Señor, te lo suplicamos, te lo rogamos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a hacer la lectura, hermanos, de Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Vamos a hacer la lectura en la Nueva Biblia de las Américas. Nuestros hermanos siguen haciendo ahí unos ajustes con el sonido. ¿Sí? ¿Podemos hacer la lectura ya? Muy bien. Dice así la palabra de Dios, Efesios 6, del 1 al 4. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Me presento, hermanos, la mayoría me conoce. Soy el pastor Francisco Aguirre. En los barrios bajos me dicen Paco Aguirre. Y hermanos, continuamos con el mandato que el Señor nos presenta, nos manda en Efesios 5:21. Si nosotros recordamos, el Señor nos dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las esposas se someten a sus esposos como la iglesia a Cristo. Los esposos se someten a sus esposas al amarlas como Cristo amó a la iglesia. Los hijos se someten a sus padres al obedecerlos y honrarlos. Y los padres se someten a sus hijos al no provocarlos a ira, sino instruirlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora bien, hermanos, si nosotros nos preguntamos por qué las familias andan mal, ¿qué problemas están teniendo las familias hoy? Es un hecho, hermanos, que hay una crisis en las familias. Hay problemas que la debilitan, la menoscaban y amenazan con destruirla, hermanos. Y quisiera mencionar algunos nada más brevemente. Bueno, el primer problema es que tenemos una naturaleza pecaminosa. Toda familia tiene integrantes que tienen una naturaleza pecaminosa. Ahora, Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32, cuando Pablo habla de que el hombre suprime el conocimiento que puede tener de Dios por medio de la creación, dice entonces: Dios les entrega a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Y dice que están atestados, llenos de muchas cosas. Y comienza Pablo a citar una lista de pecados. Y entre esos dice que son desobedientes a los padres. Pero luego Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:2, que ten cuidado, Timoteo, porque en los postreros tiempos
vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, sin amor natural, sin afecto en su familia, pero también dice desobedientes a los padres. Hay un gran problema en las familias a causa de nuestra naturaleza caída. Pero también, hermanos, otro problema es el sistema mundano y satánico en que vivimos. Porque Dios, en su plan, Él ha decidido edificar, fortalecer, proteger a la familia. Pero el plan de Satanás es perjudicarla, debilitarla y destruirla por todos los medios posibles. Hay un ataque satánico. Hay una oposición demoníaca. El enemigo de nuestras almas quiere que la familia se amolde al sistema actual, a todo el conjunto de valores y creencias y filosofías que hay en el mundo, donde ahora las familias pueden estar conformadas por dos personas del mismo sexo, entre comillas, dos matrimonios. Hermanos, lo que hace Satanás es buscar que esos valores mundanos entren a la familia, permeen en la familia y le resulte imposible a la familia funcionar como Dios lo diseñó. Otro problema que encontramos, hermanos, es la influencia perversa de la filosofía humanista. Lo que se está enseñando en las escuelas, lo que se ha enseñado, hermanos, desde hace décadas en las universidades, en Europa, en Estados Unidos, es que los niños deben ser liberados. ¿Y liberados de qué? Bueno, liberados de valores, liberados de la moralidad tradicional, deben ser liberados de la autoridad de los padres, de la disciplina física. A los niños no se les debe disciplinar físicamente, es lo que están enseñando. Deben ser liberados de la religión, del nacionalismo, del patriotismo. Y entonces, ¿qué debe permitírsele a los niños? Bueno, se les debe permitir que tengan una completa libertad sexual, incluido el derecho a los matrimonios homosexuales, a los abortos, a todo tipo de información para la anticoncepción. Y déjenme decirles esto, hermanos, que en Estados Unidos es impresionante, porque ya el gobierno, senadores, los que legislan, están impulsando seriamente el hecho de que los hijos puedan demandar a sus padres si ellos, los hijos, se sienten presionados por los padres de ir a la iglesia. Hermanos, para que los hijos puedan exigir a sus padres un salario por actividades que ellos hagan en la casa. Esto es algo, hermanos, que está sucediendo hoy. Pero a lo largo de las Escrituras se muestra, hermanos, que los hijos son dádivas del Señor, son bendiciones del Señor, deben ser atesoradas, deben ser amadas, cuidadas con gratitud y con fidelidad. El Salmo 127, versículo 3, nos dice que herencia del Señor son los hijos. Pero hay muchos otros problemas más, hermanos. Hay hogares donde la mamá está ausente porque va a trabajar. Bueno, no es que esté mal trabajar. Y hay circunstancias en las que una madre con sus hijos, sin un padre, sin un varón junto a ella tiene que trabajar. Eso es verdad. Pero, hermanos, el asunto es que cuando ella sale a trabajar, los hijos deben de quedar al cuidado de alguien más. Y bueno, puede ser los abuelos, pueden ser tíos, parientes, pero pueden ser también, hermanos, una guardería, una institución, donde no se les va a amar y cuidar e instruir como lo harían sus padres. Puede ser que el papá también tiene que trabajar. Es nuestra labor trabajar y hacer todas las cosas para Dios. Pero un padre que está ausente, hermanos, y que cuando llega a la casa está demasiado cansado para encargarse de los hijos. O lo peor de eso, podría ser un padre que está presente pero desconectado completamente de sus hijos. No hay interés en él, en criarlo, en disciplina y amonestación del Señor. Y yo quisiera dirigirme en esta hora a los hijos, pero también a los padres que están hoy aquí. Porque en la palabra de Dios, hermanos, contamos con todas las verdades y las pautas necesarias para instruir a nuestros hijos en la justicia y la verdad. Y también allí está todo lo que un hijo necesita saber acerca de la manera como debe relacionarse con sus padres y responder a la autoridad. Entonces, al abordar este pasaje hoy, vamos a hacerlo de esta manera, hermanos.
En los versículos 1 y 2 lo que vamos a encontrar son mandatos de Dios a los hijos. Mandatos de Dios a los hijos. Versículo 3, promesa de Dios. Y versículo 4, mandatos de Dios a los padres. Así que tenemos instrucciones del Señor y vamos a comenzar nuevamente a leer versículos 1 y 2. Y dice así: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, hermanos, la palabra hijos en el griego no se refiere en particular a niños pequeños. Aunque ahorita nuestros pequeñitos que fueron a la escuela dominical, hablamos con ellos, pero la palabra hijo se refiere a todo descendiente, hijos e hijas, que aún vive en la casa o bajo el techo de sus padres. Y eso incluye, por supuesto, a niños, pero también muchas veces hasta adultos jóvenes que ya terminaron la universidad, que están trabajando, pero aún viven con sus padres. Esto es para ustedes también, para todos nosotros. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Que estos deben obedecer y honrar a sus padres, a papá y mamá. Y aún casados, aunque los hijos, hombres y mujeres, no están ya bajo la autoridad de sus padres, y aunque ya también viven en otro hogar, deben mantener un respeto e interés por sus padres mientras sus padres viven. El pastor John MacArthur dice: el hijo que es criado para obedecer y honrar a sus padres siempre será sensible a su sabiduría, consejo y bienestar. Hermanos, quiero decir esto. Debo dar crédito a nuestros hermanos pastores, maestros que a lo largo de la historia de la iglesia Dios ha dado, y mucho de lo que hoy voy a mencionar son enseñanzas que Dios ha vertido por medio de pastores en libros, en comentarios, y principalmente he consultado a los hermanos teólogos William Hendrickson, al hermano pastor John MacArthur, al hermano teólogo también William MacDonald, y ellos a su vez hacen citas de otros teólogos de la antigüedad. Habiendo dicho esto, hermanos, entonces, el primer mandato a los hijos es obedecer. Obedecer. Y esto tiene que ver con una acción en sí misma, pero el segundo mandato es honra, es honrar. Y esto tiene que ver con la actitud con la que se obedece. Entonces está la acción y está la actitud. Uno puede obedecer externamente sin tener la actitud correcta. Se puede tener la actitud correcta, pero si no se obedece, no se está cumpliendo lo que Dios dice. Así que obedecer significa, la palabra en griego, escuchar desde abajo. Escuchar desde abajo. Y esto significa, hermanos, escuchar con atención total y responder de manera positiva a lo que se está diciendo. Entonces los hijos se colocan por debajo de la autoridad y palabras de sus padres, aun cuando sean hijos adultos jóvenes que viven bajo el techo paterno. Y cuando el Señor dice obedezcan a sus padres en el Señor, esto quiere decir, hermanos, que los hijos deberían obedecer con la actitud de que al hacerlo así están obedeciendo al Señor. Esto cambia por completo la perspectiva. Jóvenes que están aquí, que están viviendo con sus padres, al hacerlo así, al obedecer a sus padres, están obedeciendo al Señor. Y la obediencia de los hijos a los padres debería ser dada como si fuera dada a Dios. Y nos dice Colosenses 3:23 que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Por tanto, hijos, debes obedecer a tu papá, a tu mamá, con la conciencia de que al hacerlo así obedeces al Señor. Pero esta expresión, obedezcan a sus padres en el Señor, significa también que deberían obedecer en todas las cuestiones que sean conformes a la voluntad de Dios, por supuesto.
Si tus padres te pidieran delinquir, tomar algo de la tienda, incluso traer drogas, robar algo, cualquier cosa que nos imaginemos que está fuera de la voluntad de Dios, entonces los hijos deberían rehusarse. Los hijos deberían rehusarse y sufrir las consecuencias con mansedumbre y sin desafío. Pero fuera de eso, deben ser obedientes a sus padres en todo lo demás. Cuando algún hijo reciba de sus padres una instrucción, una orden, algo que quiera hacer que contradice abiertamente la palabra de Dios, entonces esos hijos pueden decir, como dijo Pedro en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, hermanos, aquí quisiera detenerme un poquito y que nos preguntáramos, ¿podemos nosotros salvar a nuestros hijos? No. Dios es soberano en la salvación de ellos. Pero, hermanos, dice en Malaquías capítulo 2 y versículo 15, y voy a hacer la lectura en la Nueva Traducción Viviente. Dice así Malaquías 2:15, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Entonces, hermanos, en un sentido los padres están entre la brecha entre sus hijos y Dios. Mientras los hijos se encuentran en una edad muy corta como para mantener una relación plena y madura con el Señor. Cuando los hijos ya son mayores, son responsables de tener y de buscar al Señor y de responder al Evangelio. Pero cuando los hijos son pequeños, entonces nosotros como padres debemos instruir a nuestros hijos en el Evangelio porque ellos son pecadores y necesitan a Cristo. Y Dios ha puesto a nuestro cuidado, hermanos, a nuestros hijos, para que nosotros seamos el instrumento usado por Dios para que ellos vengan a Él. Dios quiere que nosotros llevemos el corazón de nuestros hijos al corazón de nuestro Salvador. Pero si nuestro corazón no está alineado con el corazón del Señor, vamos a estar fallando en ese encargo tan importante. Y hermanos, es necesario que recordemos esto. La relación padre-hijo fue ordenada para toda la humanidad. Y si alguno de ellos no es creyente, o incluso tanto padres como hijos no fueran creyentes, eso no anula en nada el mandato del Señor de la obediencia de los hijos a los padres, porque esa es la voluntad de Dios para todos. Pero hermanos, solo un hijo lleno del Espíritu puede obedecer con la actitud correcta y buscar así agradar a Dios haciendo las cosas para su gloria. Hemos visto ya en varios sermones anteriores cómo es esto de ser llenos del Espíritu Santo. No podemos entrar ahorita en detalle, pero acércate con alguno de los pastores, acércate con alguno de los hermanos maduros que pueden explicarte cómo es que yo puedo ser lleno del Espíritu Santo. Y hermanos, ¿por qué razón, dice el Señor, cuál es la razón básica de que los hijos deben obedecer a sus padres? Y dice el versículo 1, porque esto es justo. Y lo justo de esta razón, hermanos, no se basa en estudios psicológicos, no se basa en teorías humanas, sino en la norma de justicia de Dios. Todo lo que Dios manda es justo porque Él así lo determina. Y dice Colosenses 3:20, hijos, obedezcan a sus padres porque esto agrada al Señor. Esta norma de justicia refleja lo que Dios ama. Y la palabra justo se refiere a algo que es correcto, algo que es honesto, algo que es íntegro, algo que es tal como debe ser. Y vez tras vez las Escrituras, hermanos, nos dicen que los mandamientos del Señor son justos y rectos. Y dice el Salmo 119:75, yo sé, Señor, que tus juicios son justos. Y dice en Oseas 14:9, quien es sabio,
que entienda estas cosas. Quien es prudente que las comprenda, porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se honra a los padres? ¿Cómo se honra a los padres? Bueno, la actitud justa que hay detrás de un acto justo es precisamente la honra. Y la honra, la palabra honra en el griego significa, hermanos, y esto es muy importante, tener en gran estima y considerar con el máximo respeto y aprecio. Tener en gran estima y considerar con el máximo respeto y aprecio. Y hermanos, esto es muy importante porque es la misma palabra que el Nuevo Testamento utiliza acerca de darle la honra a Dios. Dios está pidiendo que los hijos honren a sus padres de la misma manera que Él manda que Él sea honrado. Y esto, hermanos, esta reverencia, esta estimación y honor a Dios es también lo que el Antiguo Testamento llama como el temor de Dios. Y dice 1 Timoteo 1:17, por tanto al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, a Él sea honor, a Él sea la honra. Es la misma palabra que Dios dice para los hijos cuando deben honrar a sus padres. Y los hijos deben honrar tanto a papá y a mamá y tener hacia ellos el mayor respeto posible. Cuando el Señor, hermanos, introduce su ley escrita por primera vez, el primer mandamiento que tiene que ver con las relaciones humanas, porque los primeros 4 tienen que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos, ¿se acuerdan? No tendrás imágenes, santifica el día, no uses el nombre del Señor en vano y santifica el día de reposo. Pero el 5.º mandamiento es, hermanos, honra a tu padre y a tu madre. Y este mandamiento ofrece un principio que es suficiente, hermanos, para asegurar la relación correcta de los hijos y los padres. Cito nuevamente al pastor John MacArthur. Dice él, una persona que crece con un sentido de respeto y obediencia a sus padres tendrá el fundamento necesario para respetar la autoridad de otros líderes y los derechos de las demás personas en general. ¿Quieres ver a alguien que no fue instruido en esto? Observa a un joven que no tiene respeto por ninguna autoridad, que no tiene respeto por sus maestros, que no tiene respeto por la policía, que no tiene respeto por sus mayores. Una persona que crece con un sentido de respeto y obediencia a sus padres tendrá el fundamento necesario para respetar la autoridad de otros líderes y los derechos de las demás personas en general. Entonces, hermanos, el fundamento de todas las relaciones humanas comienza y tiene su raíz en la relación de los padres y los hijos. Hermanos, el respeto a los padres es de tanta importancia para Dios que a lo largo de la ley dada por Moisés hay mandatos que el que maldiga a su padre y a su madre muera irremisiblemente, que al que les hiera físicamente muera irremisiblemente. Y te quiero invitar ahorita a que vayamos al libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 21. Vamos a Deuteronomio 21 y vamos a leer versículos 18 al 21. Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21. Dice así la palabra de Dios. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castiguen y aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Hermanos, Dios nos deja claramente en su palabra que si hay algo que Dios aborrece es la desobediencia de los hijos a los padres. Y este hijo glotón y borracho bien podría ser un adolescente. ¿Y sabes por qué?
Porque en México las estadísticas del gobierno indican que en la actualidad hay 20 millones de personas que tienen adicción al alcohol. Y con frecuencia muchos de ellos comenzaron a beber, hermanos, a los 13 años. A los 13 años es un jovencito, es un adolescente, no está plenamente desarrollado, no tiene la capacidad ni siquiera de sustentarse a sí mismo. Por tanto, ni siquiera tiene la experiencia para tomar decisiones sabias. Nos podríamos preguntar, ¿dónde estuvieron sus padres? Hermanos, pero nosotros mismos debemos tener cuidado con esto. En Estados Unidos hay una terrible estadística donde más de 8 millones de ataques serios de los hijos a sus padres, y hay niños culpados por el homicidio de sus padres o porque tramaron con alguien que alguien matara a sus padres. 8 millones de casos documentados. Hermanos, y la causa, ¿saben cuál era? El control y la disciplina de los padres. Pero si a los hijos se les dice continuamente que pueden hacer todo lo que desean, que pueden vivir a su propio modo, entonces en poco tiempo se burlarán de sus padres, de sus profesores, de las normas morales, de las leyes y de la sociedad en general. Es algo tremendo. La honra a los padres incluye también, hermanos, proveerles del sustento y los medios de subsistencia cuando ellos ya no pueden hacerlo por sí mismos. Pablo le decía a Timoteo, en 1 Timoteo 5:4, si hay viudas que tengan hijos, bueno, aprendan estos primeros, a sus hijos, a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Y el Señor Jesús reprochaba a los escribas y fariseos que decían, no, es que mi ofrenda a Dios es lo único con lo que podría ayudar a mis padres. Entonces, pues ni modo, no los voy a ayudar porque es mi ofrenda a Dios. Y el Señor Jesucristo les reprochaba a los fariseos y les decía, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. Pero resulta obvio, hermanos, que la provisión de los medios económicos para los padres en su vejez no sería honra a ellos si no hay una participación personal y amor por ellos. Nosotros podríamos pensar, pues le voy a dar todo lo que necesita, pero el dinero, hermanos, no es un sustituto del amor. Nunca va a ser sustituto del amor. Así que, hermanos, son los padres quienes deben enseñar a los niños a obedecer y a honrar a sus padres. Son los padres quienes deben enseñar a sus hijos a obedecer y a honrar a sus padres. Y aquí quisiera detenerme un poquito con una aplicación para los padres cristianos. Miren, hermanos, los padres cristianos no son infalibles. Ustedes no son infalibles, pero son la autoridad y fuente primordial y básica de instrucción para sus hijos, dada por Dios a ellos. Entonces, si tú quieres saber cómo hacerlo, bueno, una recomendación es leer el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un manual de instrucción de padres a hijos. Y ahí vas a encontrar muchas lecciones y enseñanzas que tienes que aplicar. Por ejemplo, Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. En Proverbios capítulo 7, versículos 1 y 2, leemos, hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi enseñanza, fíjense en esto, hermanos, como las niñas de tus ojos. Ahora, la pupila es una parte de nuestro cuerpo súper sensible, ¿verdad? Y inmediatamente la protegemos. Bueno, el Señor nos dice en su palabra que la enseñanza de los padres a los hijos deben atesorarla y cuidarla y protegerla tanto, hermanos, tanto jóvenes, como tú protegerías a tus mismas pupilas. Eso es lo que Dios nos dice, es importantísimo. Cuando te veas al espejo en esta tarde, en esta noche, y veas tus pupilas, di, ahí están las enseñanzas de mis padres, que Dios les ha dado, que me instruyan. Y así, hermanos, como un hijo obediente trae felicidad
dicha, tranquilidad a una familia. Un hijo desobediente trae todo lo contrario. Y Proverbios nos dice que un hijo desobediente trae tristeza a su madre, Proverbios capítulo 10. Trae desdicha y destrucción a sus padres, Proverbios capítulo 17 y capítulo 19. Y es vergüenza para ambos. Aún en Proverbios capítulo 28 se nos habla de un hijo que descaradamente le roba a sus padres y dice: no estoy haciendo ningún mal. Y hermanos, aun cuando el Señor Jesús tenía la perfecta divinidad o la perfección divina y era libre de pecado, entonces Él tuvo que crecer de la misma forma que todos los niños. Y nos dice en Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52, que Él descendió con sus padres y estaba sujeto a ellos, continuó sujeto a ellos. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces nuestro Señor Jesucristo obedeció y honró a sus padres terrenales. Y Él se desarrolló en 4 áreas que tienen que ver con desarrollo intelectual, porque un bebé pues llega con la mente en blanco, ¿verdad? Entonces la niñez, hermanos, es un tiempo de aprendizaje, pero todo lo que un niño debe saber o puede saber le debe ser enseñado. Los enseñamos a nuestros hijos en su aseo personal, a lavarse los dientes, a alzar sus trastes, muchas cosas. Todo lo que nuestros hijos deben saber o pueden saber le debe ser enseñado, porque un niño prefiere dulces en lugar de verduras, ¿no? Hasta de adultos preferimos más la chatarra. Hermanos, debemos tener cuidado. Los niños prefieren jugar en lugares peligrosos. Un niño no sabe cómo hablar. Los padres son responsables de enseñar a sus hijos todo lo que necesitan saber. Bueno, el Señor Jesús tuvo un desarrollo físico, porque un niño nace débil en extremo, le falta desarrollo físico, debe ser alimentado, cambiado, limpiado, bañado, arropado, protegido del frío extremo, del calor extremo. Pero mientras aprende, mientras va creciendo, sus padres deben hacer esas cosas por él, ¿no? Porque eventualmente el niño debe aprender a arroparse, a abrigarse. El Señor Jesús tuvo un desarrollo social, es decir, tuvo gracia para con los hombres. Y lo que vemos en los niños es una actitud más dominante, que es el egoísmo. Porque al niño solamente le importan sus necesidades y sus deseos. Y no es un rasgo permanente en la niñez. Pero siempre y cuando, hermanos, se le enseñe al niño a compartir, a considerar a los demás, a poner sus propios intereses sobre los intereses de los demás. A poner los intereses de los demás sobre sus propios intereses, a no frustrarse, a no enojarse cuando las cosas salen mal. Y hermanos, cuando las cosas no le salen a un niño como él quiere, lo que tiende a hacer es el berrinche. También el Señor Jesús tuvo un desarrollo espiritual. Por encima de todo, hermanos, todo niño debe crecer en la gracia o favor para con Dios. Porque los niños no poseen un conocimiento natural de Dios y mucho menos le aman de manera natural. Por tanto, a un niño se le deben enseñar acerca de Dios, enseñanzas acerca de Dios, de su naturaleza, de su cuidado, de su amor, de su voluntad. Y cuando tenga la edad suficiente, se le debe enseñar a depositar su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Quién debe hacer eso? Los padres. A lo mejor algunos que están aquí están diciendo: ¿me salvé? ¿Todavía no tengo hijos? No, espérate. Bueno, la promesa de Dios. Ahora pasamos a la promesa de Dios, versículo 3. Entonces el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, versículo 3, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Entonces hay otra razón para la obediencia y la honra a los padres, y que es también una promesa. Es para que te vaya bien, que es calidad de vida, y para que tengas larga vida sobre la tierra, que es cantidad de vida. Entonces la promesa original, ¿para quién fue dada? Para el pueblo de Israel.
Entonces, esa promesa incluía bendiciones tangibles, físicas, terrenales. Pero Pablo extiende ahora esa promesa a nosotros aquí, en el Nuevo Testamento, en esta época. Y, hermanos, una familia donde los hijos y los padres viven en amor y sumisión mutuos, gozará de armonía y satisfacción abundantes de parte de Dios. Esa es calidad de vida, hermanos. Una familia donde los hijos y los padres viven en amor y sumisión mutuos, gozará de armonía y satisfacción abundantes de parte de Dios. En otras palabras, déjenme decirles esto a ustedes, hijos, te va a ir bien si eres obediente y honras a tus padres. Pero cuando los hijos son rebeldes, los padres sufren. Y dice Proverbios 17:21, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: los padres de un necio sufren, no hay alegría para el padre de un rebelde. Y los hijos rebeldes eventualmente van a cosechar las consecuencias de sus decisiones, de su vida. ¿Y qué creen que es posible? Que ellos enfrenten también hijos rebeldes. Es posible. Perdonen el sonido, todavía sigue zumbando, ¿verdad? ¿No? Yo escucho algo acá. ¿Pueden tratar de ajustar? Gracias. La obediencia de los hijos en nuestro tiempo, además, hermanos, no necesariamente va ligada con una larga vida. ¿Por qué? Porque hay hijos obedientes que mueren jóvenes. Y hay hijos desobedientes que mueren ya de mucha edad. El asunto aquí no es una larga vida. El principio aquí es el siguiente: que es verdad que en general una vida de disciplina y obediencia a los padres es más larga que una vida de rebelión y de desenfreno. Cuando hay una vida de rebelión y de desenfreno, la vida termina usualmente prematuramente. Déjenme decirles, por ejemplo, nuevamente, estadísticas de México: la edad media de muerte de jóvenes que empezaron en las drogas es entre los 30 y los 40 y tantos años. ¿No están jóvenes? Y déjenme decirles, hay otras drogas cuya edad promedio de muerte es a los 30 años. Hombres y mujeres jóvenes cuya vida no fue larga por causa de su rebelión. Entonces, si los padres, déjenme decir esto con cuidado, si los padres que tienen mucha más edad, más experiencia, más sabiduría, los padres cristianos, no pueden cumplir su responsabilidad sin estar llenos del Espíritu Santo, sin ser llenos del Espíritu Santo, ¿cuánto menos pueden los hijos esperar cumplir sus responsabilidades sin ese mismo requisito espiritual? Voy a volver a decir esto, hermanos. Si los padres cristianos que tienen mucha más edad, más experiencia, más sabiduría, no pueden cumplir con sus responsabilidades encargadas por Dios si no son llenos del Espíritu Santo, ¿cuánto menos los hijos podrán cumplir sus responsabilidades sin esos requisitos espirituales, es decir, ser llenos del Espíritu Santo? Espero que te estés preguntando, si no tienes claro cómo ser lleno del Espíritu Santo, bueno, ¿y cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo? No solo tú, papá y mamá, sino tú también, hijo, hija. Y los hijos a quienes Pablo se está dirigiendo en esta carta de Efesios reciben el mandato del capítulo 5, versículo 18, sean llenos del Espíritu Santo y entonces sométanse en el temor de Dios. Y hay en la Biblia, hermanos, muchos ejemplos de niños y adolescentes que tuvieron una relación cercana con Dios. El niño Samuel, por ejemplo, el rey Josías, que siendo adolescente comienza un avivamiento en Judá.
El rey David, que siendo un muchacho, el Señor comenzó a usarlo. No se diga de Esther, que Dios la usa para salvar a su pueblo del exterminio. Está por ahí José, el hijo de Jacob, llamado el soñador, a los 17 años odiado por sus hermanos, pero temeroso de Dios. Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Está el profeta Daniel, que a los 16 años fue llevado cautivo a Babilonia. Está María, la madre del Señor, que muchos teólogos y comentaristas afirman que ella habrá tenido entre 15 y 16 años cuando da luz al Señor. 15 y 16 años, y canta un canto glorioso que es el llamado Magnificat. Engrandece mi alma al Señor, y conoce de las Escrituras y conoce de Dios siendo tan joven. Hermanos, tenemos una enorme responsabilidad. Hijos tienen una enorme responsabilidad, porque Dios dice: obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor te da. Pero ahora entramos al balance de esta enseñanza, que es el versículo 4. Aunque me he estado dirigiendo mucho a los padres, pero padres dice aquí, versículo 4: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora, hermanos, es importantísimo que recordemos lo siguiente cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuando Pablo está hablando a sus oyentes, ellos viven en un contexto geográfico, cultural, histórico distinto al nuestro. Ahora, déjenme decirles, hermanos, cuáles eran algunas de las circunstancias que estaban rodeando a los hermanos en la iglesia de Éfeso. En el tiempo del apóstol, esta instrucción de amar a sus hijos, de instruirlos, era algo novedoso, extraño. Las familias estaban pasando por problemas emocionales, y el amor mutuo entre familiares era algo rara vez visto. Ahora, dice el pastor John MacArthur que en ese tiempo, en el Imperio Romano, el amor del padre por sus hijos había sido algo difícil de imaginar en ellos. De conformidad con la ley romana de patria potestas, un padre, observen esto, un padre tenía el poder sobre la vida y muerte de sus esclavos y de sus propios hijos. Era libre de expulsar a cualquiera de sus hijos y venderlo como esclavo, y hasta matarlo sin tener que rendir cuentas a nadie. Un hijo recién nacido era colocado a los pies de su padre para determinar su suerte. Si el padre lo recogía del suelo, se le permitía quedarse en la casa. Si el padre pasaba de largo, se le desechaba al bebé, de manera muy similar a como sucede hoy en día con los bebés abortados. Los infantes rechazados que fuesen saludables y vigorosos eran recolectados y llevados cada noche al foro de la ciudad, donde la gente tomaba lo que quería a fin de criarlos para la esclavitud o para la prostitución. Hermanos, esto es una crueldad terrible, ¿verdad? Séneca, que era un estadista, un gobernante de esos mismos tiempos de Pablo, decía que a los niños débiles y malformados los ahogaban. Pero, hermanos, si nos ponemos a pensar acerca de esta crueldad, no suena tan contrastante con informes recientes en nuestro país y en el país vecino del norte, donde nos dice que la causa principal para que haya niños en hogares adoptivos, en el DIF, en la actualidad, no es el divorcio, ni la pobreza o la muerte de sus padres, sino el simple y llano desinterés de sus padres naturales. Vino el niño, estorbó sus planes, fue desechado. Y es además, hermanos, que es probable que el maltrato más devastador para un niño, el maltrato más devastador que un niño puede experimentar, es el ser descuidado por sus progenitores y tratado como si no existiera. Así que, hermanos, ante este contexto y lo que hoy vivimos, el mandato del Señor a los padres tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. Y en el aspecto negativo dice el Señor: padres, no provoquen a ira a sus hijos.
A veces uno puede leerlo de manera muy somera, sin estudiar, sin profundizar en la palabra, y decir, bueno, no lo voy a hacer enojar. Voy a procurar no hacer enojar a mi hijo o a mi hija. Pero hermanos, esta expresión de no provoquen a ira a sus hijos se refiere no a un evento aislado, sino a un patrón repetitivo y continuo de trato personal con los hijos que contribuye gradualmente al resentimiento que tarde o temprano hierven y se manifiestan de una forma hostil. Entonces, es una expresión que sugiere un trato repetitivo, continuo, trato personal, la manera en que estás tratando a tus hijos de manera continua, repetitiva, un hábito. Cuando nosotros llegamos con nuestros hijos con exigencias irrazonables, con una dureza indebida, constantes riñas, dice el Señor, los estamos provocando a ira, los estamos desalentando, los estamos irritando. Ahora, no es algo que nosotros como padres buscamos de manera intencional hacer. Muchas veces creemos que lo que estamos haciendo es por el bien del hijo, pero realmente estamos provocando a ira a nuestros hijos. Ahora, tanto el teólogo William Hendrickson como el pastor John MacArthur mencionan 8 aspectos en los que los padres pueden provocar a ira a sus hijos. Ahora, paremos las antenas, hermanos. El primero de ellos es la sobreprotección. Porque hay padres que asfixian a sus hijos, que les restringen de manera exagerada a dónde van, lo que van a hacer, y nunca les dan la confianza necesaria para hacer las cosas por su propia cuenta. Y de manera continua ponen en duda la capacidad de juicio de su hijo, y lo único que logran hacer los padres es levantar una gran barrera entre ellos y sus hijos. Y esto además es casi siempre bajo la ilusión de que nosotros como padres estamos tratando de reforzar una relación más cercana con los hijos. Ahora bien, los hijos, hermanos, necesitan ser guiados con cuidado, sí deben acatar restricciones, pero ellos son seres humanos individuales y deben aprender a tomar decisiones por su cuenta y en la medida de sus capacidades, y eso es algo que tú tienes que supervisar. Esas decisiones, en la medida de sus capacidades, están determinadas por su edad, por su madurez. Entonces, sus voluntades pueden ser guiadas, pueden ser orientadas, pero no deben ser controladas. No son robots. El segundo aspecto en el que uno puede provocar ira a sus hijos es el favoritismo, comparar a los hijos, y mucho más si lo haces enfrente de ellos mismos. Y vemos las consecuencias de Isaac, que favorecía a Esaú, Rebeca, que favorecía a Jacob. Terminaron sus hijos yéndose del hogar, su madre nunca más volvió a ver a uno de sus hijos. Ahí vemos el ejemplo de Jacob, que consiente a José al grado en que sus hermanos lo odian, lo venden, lo quieren matar. Y si comparas a tus hijos, sobre todo en presencia de ellos, el menos favorecido o con menor talento tendrá la tendencia a desanimarse, resentirse, a aislarse y amargarse. El tercer aspecto en que nosotros podemos provocar ira a nuestros hijos es un empuje excesivo hacia metas y logros que va más allá de lo razonable, ¿no? Es que tú tienes que ser el número 1 en el equipo, es que tú tienes que ser el número 1 en las calificaciones en el salón. Entonces un hijo puede llegarse a sentir tan presionado con llegar al éxito, con tener éxito, que prácticamente queda destruido al darse cuenta que todo lo que haga nunca va a ser suficiente para satisfacer a sus padres. Y el pastor MacArthur relata el caso de una señorita ya en la universidad, presionada por su madre para ser la mujer más popular en la escuela, la líder del equipo de animadoras. Presionar. Ella entró en un shock mental, fue internada, estuvo en un hospital. Cuando salió después de un tiempo, vuelve al mismo ambiente y ella finalmente decide quitarse la vida. Antes de hacerlo, escribe: no me importa qué voy a hacer,
solo sé que nunca va a satisfacer a mi mamá. El cuarto aspecto en el que podemos desanimar, provocar ira a nuestros hijos es el desánimo. Entonces, un contraste con un hijo que siempre está siendo impulsado es un hijo que nunca es elogiado o animado por sus padres. Si siempre se le está diciendo solo lo que está mal y nunca se aprecia lo que está bien, entonces ese hijo en poco va a perder la esperanza y se va a convencer de que es incapaz de hacer bien cualquier cosa. Y ya no tendrá razones para intentarlo. Los padres siempre pueden hallar, hermanos. Los padres siempre pueden hallar en sus hijos algo que el hijo en verdad hace bien y deben manifestarle aprecio por eso. Entonces, un hijo necesita aprobación y ánimo en las cosas buenas, así como también necesita corrección en las cosas que no lo son. El quinto aspecto es cuando los padres les hacen sentir a los hijos que no son deseados. Hay hijos a quienes se les hace sentir siempre que son intrusos, que siempre les están impidiendo el paso a sus padres, que interfieren con los planes y la felicidad de los padres. Y estos hijos no pueden evitar volverse resentidos y luego ellos mismos ver a sus padres como un estorbo para sus propios planes egoístas de felicidad. Muchas veces sucede que parejas que no esperaban hijos, sobre todo muy jóvenes, se frustran y dicen por culpa del niño. El sexto aspecto en el que podemos provocar ira a los hijos es no dejar que crezcan a un ritmo normal. A cada rato se les está regañando por actuar infantilmente cuando es perfectamente normal en su edad. Eso no ayuda a que el niño madure. Debemos como padres aprender, ¿cuáles son las características de mis hijos o de los niños a ciertos rangos de edad? Cuando un hijo es adolescente, hermanos, gran parte de la energía está invertida en el crecimiento, estiramiento de los músculos, huesos. Es por eso que vemos adolescentes que quisieran todo el día pasarse arrastrando por la casa y comiendo algo y descansando. Y decía el doctor James Dobson, cuando veas a tus hijos así, habla con ellos y dales tregua, déjalos que duerman un poco más. Déjales un chance más de descanso, es normal. Pero si nosotros, no, tiene que levantarse a cierto horario. El séptimo motivo de provocar a ira a los hijos es usar el amor como herramienta de premio o de castigo, hermanos. Entonces uno da amor al hijo cuando se porta bien, pero cuando no se porta bien uno hasta lo ignora. Y además, hermanos, es una práctica con frecuencia inconsciente. El ceño se frunce, la mirada cambia, la actitud es dura. Y los hijos pueden sentir y percibir cuando sus padres se interesan menos en ellos. Y hermanos, esa no es la manera como Dios ama. Y no es la manera como Dios ha dispuesto que se comporten los padres humanos. Porque Dios, dice Hebreos capítulo 13, Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, Dios es siempre amoroso y misericordioso aun cuando tiene que disciplinarlos. Por tanto, los padres deben fijarse con mucho cuidado en asegurarse que sus hijos sepan bien cuánto les aman aun cuando estén en medio de una disciplina. Cuando los padres explotan en ira y en rabia y golpean al niño incluso más allá, pueden llegar hasta lastimarlo. Eso no es la disciplina que Dios manda a los padres. El otro aspecto, dije que era el último, pero no era el séptimo, ahora es el octavo, son 8 aspectos. El octavo aspecto que tiene que ver con provocar ira a los hijos es el maltrato verbal y físico. Y es una tragedia, hermanos, que hay niños golpeados cada vez con mayor frecuencia, incluso donde hay padres cristianos. Y la disciplina física apropiada, porque el Señor nos manda a ejercitar disciplina física apropiada. Incluso también el doctor James Dobson decía, las pompis
es el lugar con bastante músculo suficiente para hacerle entender al niño que se le ama y que se le está disciplinando. Entonces, la disciplina física apropiada no es una cuestión, hermanos, de ejercer autoridad y quién tiene más fuerza y poder, sino es la oportunidad de corregir con amor y de manera razonable y para que los hijos se entiendan. Los hijos también son abusados verbalmente porque uno quiere darles argumentos que ellos ni siquiera entienden, se les dice sarcasmo, se les dicen palabras hirientes. Y hermanos, hay palabras hirientes. Tú no necesitas darle un golpe. Hay una sola palabra dada a tus hijos en algún momento de su vida, puede durarle para toda la vida como una marca indeleble que le causa tristeza. Hasta que él, por gracia, también decida: esto que me hacía llorar, ya lo he perdonado. Y es sorprendente, hermanos, que a veces nosotros mismos como padres cristianos les decimos a nuestros hijos cosas que no nos atreveríamos a decirle a otras personas. Y yo te quiero preguntar hoy, ¿no quieres venir hoy a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿No quieres clamar a Él que te salve en esta hora? Reconoce que eres pecador, que estás necesitado de Dios. Todo pecador sin Cristo está bajo condenación, está bajo juicio, bajo la ira de Dios. Solamente le queda el infierno como destino final. Pero Dios vino a hacer todo lo necesario para que tú no llegues a ese lugar. Y nuevamente yo te pregunto, ¿no quieres venir hoy a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo que le necesitas y que Él es el único que puede salvarte? No tienes que hacer nada. No se trata de que vengas a la iglesia, de que leas la Biblia, de que ores, de que te portes bien, no. Es solamente de que reconozcas tu necesidad y vengas a Cristo y confíes, así como estás sentado en tu silla, confiando en tu silla, que te puede sostener. Debes confiar en Cristo como el único que puede salvar tu alma. Así que vuélvete a Él y pídele que te salve, pídele que te ayude a ser un hijo o un padre conforme a su corazón. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.